En este vídeo os enseñaré el láser de grabado y corte más potente que podéis comprar de manera asequible. Y lo hemos puesto a prueba con una decoración súper chula para el Toyota Soarer y también cortando piezas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo viene cargadito con un paquete que pesa unos cuantos kilos. Esto es algo que llevaba esperando un montón de tiempo para tener, porque tengo impresoras 3D, tengo soldador de TIG, MIG, pero esto es algo que llevaba esperando muchísimo tiempo y viene súper bien para los proyectos de los coches, así que vamos a verlo. Sánchez, lo siento, pero yo ya tengo mi Falcon y no es el 1, sino el 2. Ahora, fuera de coñas, la gente de Creality nos ha enviado este cortador láser que nos va a venir impresionante. Y para cosas del MR2 nos va a venir muy pero que muy bien, así que vamos a ver qué nos trae este Falcon 2 Pro 40 vatios. Bueno, y por aquí tenemos el láser, que este es el de 40 vatios, que seguramente que es el que más utilizaremos, pero luego nos trae también un láser más pequeño, de más precisión, y como veis este es el pequeñito, 1,6 vatios, de 24 voltios, y con este quizás hacemos alguna prueba, pero vamos a pasar a este, al bueno. Por aquí tenemos el cuerpo principal, que la verdad que tiene muy buena calidad, tiene los carriles lineales, se nota que esto tiene calidad. Esto pesa, a pesar de ser de aluminio, tiene seta de emergencia, llave para el on-off, o sea, esto tiene una calidad, no es cualquier grabador. Vamos a hacer el montaje de este láser y vamos a ver de qué es capaz este Falcon 2 Pro, porque si le dais un poco la imaginación, la verdad que vais a poder hacer cosas impresionantes. Enseguida volvemos. Y esto ya ha quedado ensamblado, ahora le voy a dar corriente, esto es el transformador que lleva, lo enchufamos de aquí y ahora faltaría el stop, que es una seta con enclavamiento. Buah, esto hace bastante ruido. Y es porque también lleva un compresor. Este compresor le da aire al láser para que tire aire por aquí cuando esté cortando. Y es que esto ya no es un juguete. Esto es un láser de corte de 40 vatios. O sea que poca broma. Podemos cortar maderas de 20 milímetros. O sea que esto ya tiene una potencia bastante importante. Metacrilatos. O sea que podemos fabricar alerón, lip, lo que queramos para el coche. O sea, esto es una pasada. Tiene muchísimas posibilidades. Y esto es lo que mola. Una herramienta más para que me dé más posibilidades en las creaciones que hago para los coches. Como ya visteis en el canal, con una impresora 3D fabriqué un body kit, así que con esto muchísimas más posibilidades. Hay que darle al coco. Por aquí también tenemos un extractor de aire, que es un ventilador, y esto es que está muy bien, porque esto lo cerramos y con este tubito que nos trae podemos sacarlo hasta una ventana para que los olores no queden en una habitación. Así que por esa parte, mis 10, está muy bien. Y aquí yo tenía un láser pequeñito y eso cuando quemaba plástico olía súper mal. Por aquí podemos apagar el extractor, o sea que no hará ruido, tanto ruido. Si queremos encender el extractor, pues le damos. Por aquí tenemos una ruletita para que entre más aire o menos aire al láser, que es lo que he explicado del compresor. Y por aquí tenemos luz, o sea que eso también está muy bien para que cuando esté cerrado veamos lo que está cortando. Así que después de este unboxing tan rápido, vamos a hacer pruebas con el láser. Vamos a ello. Bueno, ya está la máquina funcionando, he hecho un par de pruebas y esto es impresionante. Mirad, por aquí ya tengo vinilo cortado con la máquina. Pero antes de seguir con el vídeo, un inciso. El 95,3% de personas que ven mis vídeos no está suscrita al canal. Y sé que esto ya se lo habréis escuchado a un montón de youtubers. Pero si te gusta este contenido y no te lo quieres perder, suscríbete al canal y dale a la campanita. Así YouTube te notificará cada vez que subo vídeo de manera gratuita. Y vamos, he tenido que hacer algunas pruebas para saber qué potencia necesitaba y qué velocidad. Y es que este programa es una pasada. Por aquí estamos viendo la cámara del láser. Y es que mira, si pongo por aquí la mano, lo veis que está en directo. Entonces voy a posicionar esto de aquí, que es un trocito de vinilo. Vinilo de coche, que este es más grueso que un vinilo normal. Y lo vamos a posicionar por aquí. Ahora le damos a actualizar y se nos ha colocado el vinilo. Y ahora podemos importar desde esta opción. Import, .ai, .pdf, .sc, .dxf, que es el que exporta Fusion 360, JPG, PNG, GIF. Vamos, tenemos varios formatos para poderlos importar los diseños aquí en el programa. Y es que ahora vamos a hacer una prueba funcional, que es a las pinzas de Tesla que pinté, vinilarlo de esta forma. Vamos a ponerle IGWorks a todas las pinzas Brembo pequeñas y a las pinzas de Tesla que pintamos en este morado que mola un montón. Yo ya tengo por aquí cortado las medidas que quiero, que serían estas, pero bueno, voy a haceros la prueba de nuevo porque esto mola un montón. Y es que para cortar existe varias medidas. Esta es la separación que va a tener el láser, que esto sería para cortar y grabar, que sería una penetración de láser entre 1 a 3 milímetros. Luego tenemos esta de aquí, que bajaría más el láser, de 4 a 6 milímetros, y esta sería para cortar más de 6 milímetros. Y esto se regula muy fácil. Ponemos aquí el láser y con esto vemos la separación. Como veis, lo tengo puesto aquí. Como es un material que le va a costar muy poco el cortar, lo tengo puesto en la medida más alta. Y esto se puede regular desde aquí. Se afloja, se sube hacia arriba y
tenemos un carril lineal. Es súper fácil de poner. Luego, sobre la configuración de todo esto, si habéis comprado la Creality Falcon 2 Pro, os viene un pen donde está toda la información para poner este programa, que es el Lightburn, y la verdad que funciona muy bien, mola muchísimo. Así que no os voy a dar la chapa de cómo se configura y todo eso, porque vamos, aquí hay un PDF que lo explica súper bien. ¿Y cómo funciona este programita? Pues nada, vamos a borrar todo esto y vamos a empezar desde cero. Vamos a darle import. Tengo aquí un logo en PDF, lo ponemos y desde aquí pues lo podemos hacer más pequeño, más grande, y vamos a posicionarlo justo en la foto que hemos hecho antes, que eso es algo que mola muchísimo de este láser, porque incluso lo podemos rotar en la pieza si hemos posicionado la pieza aquí rotada. O sea, tenemos infinidad de posibilidades. Incluso supongamos que queremos el Inge por un lado y el Works por otro, seleccionamos el Works y lo podemos separar. Una tremenda pasada. Luego por aquí tenemos corte y capas. Podemos poner línea, que hará el contorno. Podemos poner también fill, que sería un grabado, que este lo vamos a utilizar en metal ahora después. Y desde aquí pues podemos configurar, por ejemplo, de esta capa a qué velocidad, qué potencia máxima. O sea, podemos regular todo desde aquí. Pero es que podemos copiar esto, lo podemos pegar, lo posicionamos aquí y le decimos esto es una capa nueva, y ya lo tendremos ahí como una capa nueva. En esa capa le podemos dar más potencia si queremos. O sea que podríamos poner varias piezas aquí de diferentes materiales, y con la configuración de aquí podremos grabar, cortar todo de una vez. O sea que tenemos un montón de posibilidades. Para hacer esta prueba con una capa es suficiente, y vamos a hacer unas pegatinitas, y así viendo el dibujo podemos posicionarlo donde más nos convenga, y eso mola muchísimo el tema de las cámaras. Yo tenía otro láser, pero vamos, no tenía nada de estas cámaras y no era tan potente. Tampoco tenía esto que protege un montón el tema de la vista, y eso mola muchísimo, tiene mucha calidad. Ya lo tenemos posicionado y ahora solamente quedaría mandarlo a su casita. Como vemos, se mueve y va a su punto de partida. Vamos a cerrar esto por aquí y ahora es cuestión de darle a estar en el programa. Y como veis, ya está cortando todo el contorno de las pegatinas. Algo que no he dicho, se puede habilitar por capas el tema del aire, y desde aquí podemos regular si queremos que tire aire por la boquilla, o sea, por el láser, o no. Ahora lo tengo configurado a muy baja velocidad, por eso como veis va cortando las letras poco a poco, pero aún se le podría dar más velocidad, más potencia. O sea, se puede ir jugando con eso. Incluso se podría poner aquí en las capas varias pasadas, o sea que eso mola muchísimo a la hora de cortar piezas. Ahora cuando haya terminado volvemos. Y ya habría terminado. Por aquí la tenemos y esto ha quedado así, quemado. O sea, quemado me refiero a que quema el material. Se ve el vinilo un poquito quemado y eso lo vamos a solucionar con nuestro amigo disolvente. Esto es cuestión de darle así, con un trapito, con disolvente. Y como veis, esto ya tiene otra pinta. La W ahí la quemo un poquito, pero bueno, no influye mucho. Y ahora es cuestión de pelar todo el sobrante, que eso se hace con una cuchilla. Y ahora nos quedan aquí solamente de pegatina las letras. Hemos pelado todo el sobrante. Y ahora esto se hace con pegatina de transfer, pero yo voy a utilizar cinta de carrocero, que esto lo tiene todo el mundo en su casa. Y ahora, una vez puesto la cinta de carrocero, vamos levantando con cuidado y empujándole a las letras para que así se vaya quedando en la cinta de carrocero. Y aquí lo tendríamos. Ahora vamos a la pinza, lo posicionamos donde lo queramos y ahí lo tenemos. Así que levantamos ahora la cinta de carrocero y ¡tachán! Ya tenemos ahí nuestras pinzas de Inge Works. Esto mola muchísimo porque tener un láser te da 1000 posibilidades de hacer manualidades. O sea, esto mola un montón. Pero es que ya no solamente para cortar vinilos, porque vale, para cortar vinilos podemos utilizar un plotter o algún aparato así más barato, pero bueno, vamos a hacer algo que solamente puede hacer este láser, que es grabar metal. Bueno, ya tengo todas las pinzas viniladas y esto ha quedado guapísimo. Tenemos las de Tesla viniladas y las del eje trasero también viniladas, y esto mola mucho. Luego, por otra parte, he hecho alguna prueba antes de enseñarlo a vosotros, porque no sabía cómo tenía que configurar la máquina, pero bueno, esto ya lo tengo. Esto es a tope de potencia, es acero inoxidable y está grabado. Esto para hacer escapes mola muchísimo. O sea que con un poco de ingenio podemos hacer cosas impresionantes. Si lo pongo a trasluz, no sé si lo veis, pero vamos, ha penetrado bastante. Esto es al 80% y este al 100%. Y esto, si paso la uña, se nota un montón, y este también se nota, pero un pelín menos. O sea, ha penetrado menos. Pero con este grabado, vamos, se nota que está muy bien grabado. Luego, por otra parte, he hecho alguna prueba que no ha sido satisfactoria, y es con aluminio.
aluminio. He probado con aluminio, con diferentes opciones, también pintándolo de negro porque pensaba que absorbía mucho y vale, si lo pintamos de negro sí que se graba en el negro, pero si lo limpiamos con disolvente eso se borra. Entonces, para algo de aluminio que hayamos pintado con spray o alguna cosa así, podemos grabarlo sin problema. Va a quitar la capa de pintura o lo que sea. Por último, voy a haceros una prueba con el acero inoxidable grabando el logo y así lo vais a poder ver vosotros también. Lo vamos a hacer en esta parte de aquí, así que vamos a verlo. Para que todas las pruebas no sea con el logo de IngeWorks, lo que he hecho es descargar un logo en PNG de DriftKing y vamos a ver si en el tubo queda bien. Vamos a darle a Home y ahora le damos Start y ya se pone en la máquina a hacernos nuestro logo de DriftKing. Vamos a ver qué tal queda. Y esto ya ha terminado y tenemos por aquí el segundo ya grabado y claro, como está ondulado por aquí ha dado menos penetración y aquí más penetración, pero bueno, esto ha quedado muy guapo. Cómo mola esto, o sea, me da infinidad de posibilidades esta máquina. Voy a hacer un loguito más, a ver la opción de grabado y luego ya pasamos al corte. Y bueno, como podéis ver, hay un montón de posibilidades que podemos hacer en el acero inoxidable. O sea, el grabado queda muy grabado, penetra muchísimo y esto no se va a borrar con el tiempo. Y como veis, podemos hacer muchas posibilidades. Bueno, y queda la última prueba, que la última prueba es el corte. Para el corte vamos a estar utilizando madera de 3 milímetros, que esto va a cortar como mantequilla. Y luego tenemos esta, que esta es más gorda, no sé si medirá unos 15 milímetros o 20 milímetros de grosor. Esto ya es un buen grosor. Y con esta máquina lo vamos a poder cortar con varias pasadas. Esto es de M, pero vamos, también hay pruebas con pino y todo y ha ido súper bien. Por lo tanto, voy a mostrar cómo corta. Y cuando tienes una máquina de este tipo, pues ya tienes compromisos familiares de me puedes cortar esto, me puedes cortar lo otro y nada, pues es lo que me toca. Como buen tío, le voy a hacer esto a mi sobrino. Aquí lo tenemos, Ethan cumple un año. Vamos a ponerlo y lo vamos a cortar. Hemos posicionado ahí la madera y vamos a cerrar y le damos al play y ya empezará a cortar. Y ya estaría. Ya tenemos el Ethan cumple 1 ya cortado y con esto seguramente que se os ocurren un montón de cosas para hacer. Ahora es cuestión de quitar las piezas que no queremos y aquí lo tenemos. El diseño lo he hecho con un Illustrator, que por eso me deja seleccionar en el programa trazo, que es un corte de capas. Aquí lo tenemos, tipo línea, relleno compensado y la opción es línea. Línea para hacer este tipo de diseños. Bueno, y para el corte de madera gorda voy a estar utilizando esta de pino al final porque la otra no me entraba aquí. Sí que hay maneras de ponerlo sacando el cajón y poniendo la madera debajo, pero como no me quiero liar, pues al final con esto también es una madera bastante gruesa y que la ponemos ahí. Y esta madera es mucho más fuerte que esta, porque esto es DM, que digamos que esto es viruta prensada, esto es pino totalmente. Y que nada, la ponemos aquí más o menos centrada y aquí en esta sí que el número de pasadas vamos a darle 3. Yo creo que vamos, va a ir sobradísimo. Vamos a hacerlo a un 80% y 3 pasadas. Y ahora a iniciar. Bueno, ya estaría cortado con 3 pasadas. Vamos a ver cómo ha quedado. Bueno, nos hemos quedado cortos. No ha penetrado lo suficiente. Haría falta más pasadas. Pues vamos a hacer otra prueba. Esto es cuestión de hacer pruebas. Con este grosor, a ver cuántas pasadas nos hacen falta para penetrar la madera. Bueno, al cortar madera sale humo, sale fuego al cortarla. O sea, es bestial, Vemos que está a punto, pero no. Esto han sido al 100% y al 100% vemos que se quema demasiado. Y 6 pasadas. Así que vamos a ponerle 8 pasadas y vamos a ponerle un 80%. Bueno, por pasados que no sean, vamos a ponerle una más, 9. Y ahora vamos a ver si por fin podemos penetrar esta madera. Bueno, al final la otra pieza no lo he podido sacar y lo he vuelto a hacer con otra madera diferente, pero vamos, es del mismo tipo, venía yo creo que del mismo palet, así que nada, vamos a levantar y a ver lo que pasa. Vale, esta ya sí que se despega, lleva un montón de pasadas y esto está calentito, Es que las piezas encajan unas con otras, o sea, tienen milímetros. Y es que el corte de estas piezas es súper perfecto, eso mola un montón. A estas piezas ya pues salen solas. Esta sí que ha penetrado hasta abajo. Mola muchísimo poder sacar piezas así. Y es que podemos hacer un puzzle o lo que queramos. Si le dais al coco podéis sacar cosas para hacer. Esto es lo que digo siempre, mucho ingenio. Otra letrita y la G. Bueno, y aquí lo tenéis, IngeWorks. Y aquí también tenemos el negativo de las letras, que también podemos hacer una plantilla o lo que queramos. Esto mola un montón. Y ahora ya por último, antes de despedir el vídeo, voy a hacer algo funcional que va a ser para próximos capítulos. Y es un poco de spoiler, a ver si alguno sabe para qué es las piezas estas que voy a hacer ahora. Aquí tenemos grabado el metal para cortar estas chapitas que van en el Toyota Soares. Si alguno se imagina dónde van estas chapitas, dejadlo aquí abajo en los comentarios. En el próximo capítulo podréis encontrar lo siguiente.
En el próximo capítulo quitaremos los óxidos de los bajos del Toyota Soarer, antigravillaremos todos los pasos de rueda y si fuera poco prepararemos el vano motor y lo pintaremos de un color guapísimo. Vais a flipar con el resultado de cómo quedó. Si no te quieres perder el capítulo, suscríbete al canal, dale a la campanita y nos vemos en el próximo capítulo.